Bien, entonces para el día de hoy tenemos lo siguiente. Vamos a continuar con la actividad de proyecto 8, que es desarrollar las tareas de configuración y puesta en marcha del sistema de información. Vamos a manejar un resultado de aprendizaje nuevo que es desplegar el software de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas. Y vamos a manejar dos actividades de aprendizaje. La primera es configurar servicios y la segunda es configurar el software en el servidor y la base de datos. Y para ello tenemos dos evidencias. Estas evidencias se enmarcan dentro de las actividades a desarrollar desde el 30 de marzo al 5 de abril del presente año. ¿Listo? Con esta información nos remitimos a nuestra guía de aprendizaje en donde tenemos la descripción a detalle de en qué consisten estas evidencias. Entonces, para la primera actividad de aprendizaje que tenemos acá, que es configurar los servicios requeridos, esta se centra en la introducción de conceptos relacionados con los procesos de gestión y redundancia y alta disponibilidad, los cuales son indispensables al momento de contratar u ofrecer servicios en la nube. Bien, para el desarrollo de esa actividad tenemos un material complementario que se llama gestión de redundancia y alta disponibilidad, que es el que tenemos en la plataforma de formación. ¿Sí? Ese material es el siguiente. Vamos a ver si lo tengo por ahí a la mano. No, aquí tampoco. Aquí está. Aquí, gestión de redundancia y alta disponibilidad. Bien. Por otra parte, bueno, aquí tenemos la descripción de qué consiste la evidencia. La evidencia es conceptos y principios acerca de la configuración de servicios. Esta evidencia se centra en consolidar los conceptos generales relacionados con clústeres, análisis de riesgo, análisis de impacto, gestión de prioridad, recuperación de desastres, RPO, RTO, planes de continuidad del negocio y gestión de crisis en pruebas de operación. Para su desarrollo realiza un informe especificando las herramientas y tecnologías utilizadas en una arquitectura de clústeres, las características, los tipos de clústeres, los tipos de procesamiento que se pueden llevar a cabo en ellos, asimismo las ventajas y desventajas de estas arquitecturas. Elementos para tener en cuenta en el documento: se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, objetivo, desarrollo de la temática, conclusiones y referencias bibliográficas. Tengan en cuenta de que las referencias se deben presentar en formato APA. Entonces, lineamientos a entregar, documento tipo informe de extensión libre en formato PDF. Y para hacer el envío, pues este se debe enviar en el espacio que tenemos aquí en pantalla. Bien, esta evidencia es una evidencia netamente investigativa. Para ello, ustedes deben seguir el material de formación que tenemos acá en pantalla, donde tenemos nosotros ya esa descripción de eso que estamos mencionando, listo, para poder dar cumplimiento a la misma. La segunda evidencia que va con esta actividad de aprendizaje, que es configurar el software en el servidor y la base de datos. Para esta tenemos nosotros dos documentos, que es virtualización y contenedores. ¿Listo? Acá tenemos nosotros lo de virtualización y el de contenedores, pues es el otro que tenemos ahí en la plataforma. La evidencia es: realiza la configuración de servicios, bases de datos y software en el equipo del cliente. Teniendo en cuenta las diferentes características y particularidades del proceso de despliegue de servicios a través de procesos de virtualización y de contenedores, se debe realizar el proceso de configuración y despliegue utilizando virtualización y contenedores de una máquina con las siguientes características: sistema operativo Linux en versión Ubuntu, gestión de base de datos MySQL, servidor de aplicaciones Apache,
Realizar un informe donde se describa paso a paso los procesos realizados para la configuración de la máquina con las características descritas anteriormente, usando primero la virtualización y segundo los contenedores. No olvide utilizar imágenes descriptivas y o capturas de pantalla. El informe debe incluir alguna forma de probar que los servicios de la máquina creada tienen los servicios ejecutándose de manera correcta. Elementos para tener en cuenta: se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción e inclusión de cualquier fuente utilizada para la definición de los elementos en el montaje del servidor local y el despliegue del producto de prueba. Productos a tener en cuenta: un documento con la configuración de servicios, bases de datos y software según el requisito establecido, software de extensión libre en formato PDF o Word. Para la evidencia, remítase en el área de la actividad correspondiente y acceda al espacio como lo tenemos acá en pantalla. Para poder hacer esta evidencia, ustedes deben hacer el despliegue de la base de datos en el servidor, pero en este caso en un sistema operativo virtualizado, que en este caso es Ubuntu. Ustedes ya saben, dentro de todo el proceso formativo que hemos hecho, hacer ese despliegue de esa base de datos, ¿sí? En Windows, pero en este caso ya eso se debe realizar es ¿en qué? En Ubuntu. Sí, al igual que el anterior, deben ustedes realizar el proceso investigativo para poder realizar esto, ¿sí? De cómo hacer esa virtualización de este sistema operativo, sin importar la versión, cómo se hace la instalación de MySQL, el servidor Apache, cómo hacer el despliegue. Bien, para poder hacer eso, deben seguir la información dada por el material complementario que tenemos acá, en donde está la descripción, ¿sí? De cómo es que se hace o cómo es que se crean estos espacios para poder hacer esa virtualización de estos sistemas operativos. ¿Listo? Lo que nosotros vamos a tratar en la sesión del día de hoy es una base teórica y fundamental que les permite a ustedes entender en qué consiste la temática de las actividades de las evidencias que van a desarrollar para la presente semana. ¿Listo? Entonces vamos a organizar esto acá un poco mejor para que podamos dar seguimiento a lo del día de hoy. Bueno, no, aquí está. Aquí está. Pasemos este aquí y pasamos este acá. Bien. Lo primero que todos tenemos que entender es qué es un servidor y qué tipos de servidores existen en este momento. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que un servidor es un sistema que se encarga de responder solicitudes de otros equipos dentro de una red. ¿Listo? En términos prácticos, un cliente pide algo y el servidor responde, sí, a esa petición. Bien, estamos así. Tenemos nosotros los usuarios, que son los que hacen la solicitud y la petición. Por medio de Internet se hace la conexión entre esos usuarios y ese servidor, ¿sí? Este es el que hace el procesamiento de esas peticiones que hace el usuario. Adentro estos servidores contienen una información y entregan una respuesta a la solicitud del usuario, ¿sí? Dependiendo del tipo de información de que se solicita el servidor, es el tipo de servidor que nosotros estamos utilizando. Entonces tenemos varios tipos de servidores. Entonces tenemos servidores web, que son los que se encargan en entregar las páginas web, ¿sí? Es decir, que es la que nos entrega el HTML, el CSS y el JavaScript, que hace que nuestros navegadores funcionen
lo que nosotros estamos gestionando, ¿sí? En pantalla. Tenemos otro tipo de servidor que sería el servidor de bases de datos, que es el que guarda la información estructurada, ¿sí? Y es donde vive la información que se registra en esta parte de acá o en esta parte web. Servidor de aplicaciones es el que procesa la lógica del sistema, es decir, es el que valida a los usuarios y el que procesa los pagos. Tenemos por otra parte un servidor de archivos que es el que almacena documentos, imágenes y backup. Bien, es importante hacer una división o una distinción entre servidores, pues para mejorar el rendimiento y para que la seguridad entre estos pues sea más alta porque ya es dedicada. El servidor en sí, así sea en la nube o ya sea en sitio, ¿sí? Es un dispositivo hardware físico dedicado para operar de manera continua y estable, ¿sí? Con la gran diferencia de que, como les dije hace un momento, este funciona 24 horas, los 7 días a la semana y presenta una alta tolerancia a fallos y tiene componentes redundantes. Un componente redundante es que se tiene más de un dispositivo que ejecuta la misma función con la finalidad de hacer de que, llegado el caso de que alguno de estos se dañe, no se dañe el servicio o también hacer de que todos estos dispositivos hagan de que la carga del sistema sea mucho menor, ¿sí? Acá tenemos nosotros entonces la diferencia, ¿no? Entonces el computador común o el equipo común es de uso ocasional, de uso por horas, 6, 7, 8 horas, 2, media hora. El servidor funciona 24 horas los 7 días a la semana. Lo de la parte de tolerancia a fallos, que era lo que estábamos hablando hace un momento. El equipo común o el computador común tiene componentes básicos, el servidor tiene componentes redundantes y acá hay algunos de los componentes principales que tiene el servidor que tienen ustedes que tener en cuenta. Entonces, el primer componente es una memoria SC, que es el que detecta y corrige errores de manera automática y evita de que algunos errores pues dañen el funcionamiento del sistema. El RAID, ¿sí? Es un arreglo de discos que permite un mejor rendimiento y mayor seguridad. Todos esos discos contienen la información, ¿sí? En todas está almacenada la misma información y esta configuración permite que si uno de estos falla, el sistema sigue funcionando de manera eficiente, sigue funcionando, ¿no? Y la parte de componentes redundantes de que si uno falla, la otra responde de manera inmediata, ¿no? En este caso, la parte de alimentación eléctrica. Acá hay dos definiciones que ustedes tienen que tener en cuenta y es la parte de redundancia y alta disponibilidad. La redundancia entonces es duplicar componentes críticos para evitar interrupciones, ¿sí? Se puede aplicar en discos, en fuentes, ¿sí? En enlaces duplicados o en servidores completos. Nosotros podemos generar un servidor completo, perdón, podemos generar nosotros el clon de un servidor completo para que llegado el caso en que uno de estos se llegue a dañar, ¿sí? El otro funcione como respaldo a este que no está funcionando. Bien, alta disponibilidad. Entonces, la alta disponibilidad es la capacidad de un sistema para mantenerse operativo la mayor parte del tiempo. La diferencia crítica, la redundancia tiene respaldo, pero la alta disponibilidad sigue funcionando. ¿Sí? Miren que la alta disponibilidad nosotros lo podemos hablar en términos del tiempo de disponibilidad. ¿Sí? Si nosotros decimos que un sistema tiene una disponibilidad del 99%, ¿sí? Ese punto 99,999% nos puede equivaler a nosotros de que el servidor que nosotros estamos funcionando, ¿sí? Se demore en el procesamiento de la información o que dure un tiempo en responder esto, ¿no? Ya a medida en que nosotros vamos acercándonos más a ese 100%, nosotros vamos a garantizar pues de que este va a responder de manera óptima y de manera rápida. ¿No? Entonces, lo que quiere decir esto que tenemos acá es que cada nueva adicional incrementa significativamente esos costos o esa implementación. Bien, una de las cosas que tienen que tener ustedes en cuenta de que
la adquisición de este tipo de equipos tiene una de las características de que tiene unos costos elevados, ¿no? Ya que los dispositivos que se tienen en estos son costosos, ¿sí? Y a su vez, como tienen sus características de que son de uso continuo y de todo el tiempo, hace que la adquisición de algunos de ellos sea un poco complejo, ¿sí? Dependiendo del tipo de implementación que se llegue a realizar, ya el cliente o la persona que esté interesada en montar este tipo de servicios tiene la posibilidad de conseguir sus propios equipos para montar sus servidores o utilizar equipos de terceros, ¿sí? Para aprovechar la infraestructura, pero alquilar espacios de almacenamiento en donde se va a cargar esa información, ¿sí? De ese servicio o ese producto que ellos van a poner en funcionamiento. ¿Listo? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Estamos claros? Sí, profe, el que tiene redundancia en sí, ¿cuál es? No, los servidores, o sea, cuando nosotros decimos que un servidor, todos los servidores tienen dispositivos de redundancia, todos. O sea, es que usted mostró como diferentes tipos o subdivisiones de un servidor. ¿Cuál No, sería como el que guarda la redundancia en sí? no, Jonathan, lo que pasa es que los servidores que yo acabo de exponer acá son servidores que se crean para aplicaciones específicas, ¿sí? Pero una cosa es cuáles son los tipos de servidores y cuáles son los componentes hardware que tiene un servidor. Cuando yo le hablo a usted de redundancia, quiere decir que los elementos físicos que tiene ese servidor se duplican o se triplican para garantizar que éste funcione de manera correcta o de manera adecuada. Ok, ya, ya me queda más claro. A eso es a lo que me refiero, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la unión de varios servidores, eso ya se llama un clúster, ¿sí? Ya esos clústeres tienen diferentes modos de operación, ¿sí? Los clústeres se interconectan entre ellos, ¿sí? O sea, es decir, tenemos nosotros un equipo grande con, ¿qué? 1000 teras, otro con 1000 teras, otro con 1000 teras, con 256 gigas de RAM, cada uno de ellos, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos diferentes servidores en un centro de datos o un centro de información, ellos están configurados de alguna manera, ¿sí? Para garantizar de que el funcionamiento correcto de esto sea el mejor posible, ¿sí? Esa configuración de esos servidores en un clúster tiene diferentes maneras. Entonces, tenemos una que se llama la configuración activo-activo y otra que se llama la configuración pasivo-activo, ¿sí? Vamos a mirar Profe, acá. y como qué tamaño físico podría tener esos servidores o ese clúster? Miremoslo. Miremoslo por acá. Estos son los servidores que les estoy hablando, ¿sí? ¿Sí? Está así. Mm, ya vamos a mirar el tamaño. Cada servidor que se tiene dentro de ese clúster se llama nodo, ¿no? Hay escalas dependiendo de la cantidad de nodos. Bien, entonces un clúster pequeño es de 2 a 5 nodos, un clúster mediano es de más de 5 a 50 nodos y un grande es de 50 nodos para arriba.
¿sí? Eh, Esos se agrupan en cuartos o en habitaciones con refrigeración, pues para que esto se mantenga funcionando. Ya miremos entonces el tamaño de un servidor. Podemos hablar de 50 centímetros de alto, 30 centímetros de ancho y 40 de profundo. Pero pues estamos hablando de los más pequeños, ¿sí? Ya depende de cómo es que estos se centralicen o se utilicen dentro de estos rack. Sí, o sea, estamos hablando que a ver, coloquemos una imagen de un servidor. Aquí están. Estamos hablando que en un cuarto que está lleno de cada uno de estos armarios, en cada uno de estos armarios tenemos nosotros unos rieles o unos canales en donde se colocan estos dispositivos. En cada canal se va a colocar un servidor. ¿Listo? Es decir, que en un armario de estos vamos a colocar X cantidad de servidores. ¿Sí? En cada armario de estos, digamos que tenemos 10, 20 y cada uno de estos se amontonan o se apilan dentro de una habitación. ¿Sí es un poco más claro, Jonathan? Sí, profe, es un poco más claro. Me quedas como la duda del clúster, o sea, es como una oficina, pero adicionalmente debe tener otros componentes, supongo, ¿no? ¿Componentes de qué tipo? O sea, usted me entiende que el clúster es un nodo de servidores, pero Ujú. para que estén organizados van a requerir como unos estantes, algún tipo de organización específica para que necesita unos pasillos para poderles hacer Ah, ese tipo de claro, conexiones físicas, sí. claro, a ver, es que eso se llama un armario. Espérame, a ver, aquí se puede ver, a ver, a ver. Así son. Espérame a ver si es, cambiémosle el tamaño, cabrón. Aquí está, tamaño grande. Sino que las imágenes que uno mira como tal acá no se ven muy bien. Mm. Tienen ustedes este armario, ¿sí? Cada armario de esto tiene unos rieles aquí, ¿sí? En estos rieles los equipos se meten o se sacan y se van organizando. La idea es que ellos queden montados de esta manera. Lo que pasa es que las imágenes no me ayudan mucho. Ellos en la parte del respaldo se hace la conexión de cada uno de estos dispositivos, ¿sí? Cada uno de estos va segmentado. Entonces van servidores, van fuentes de alimentación, ¿sí? Y entre ellos están interconectados. Eso ya depende de la forma en que esto se llegue a ubicar. Miren que aquí está. Entonces, miren, racks pequeños, racks medianos, racks grandes. ¿Sí? Cada rack de esos, pues obviamente tiene un tamaño, va de piso a techo. Él debe tener una refrigeración, lógicamente, porque estos dispositivos se calientan y mire internamente cómo van los armarios. ¿Sí? Don Jonathan. Ok, profe, gracias. Vale. Entonces, entre cada uno de ellos, ellos tienen unos modos de operación. ¿Listo? El primero es activo-activo y este modo activo-activo quiere decir que todos los servidores funcionan de manera simultánea. ¿Sí? Hay un dispositivo
intermedio, que es el que se encarga en distribuir la carga de esos servidores que están interconectados. Es decir, digamos que Jonathan es un servidor, Olga es un servidor, Sergio es un tercer servidor y yo soy el usuario. Digamos que yo les voy a pedir a ustedes, ¿qué les voy a pedir? Les voy a pedir que me descarguen un archivo, ¿sí? Un archivo muy grande. Bien, si yo estoy en ese modo activo, yo le voy a pedir a Sergio que me descargue una cantidad o un tamaño de ese archivo. Jonathan me va a descargar la misma cantidad o el mismo tamaño de ese archivo y Olga me va a descargar la misma cantidad de ese mismo archivo. Es decir, que ustedes tres van a hacer el mismo esfuerzo ante la petición que yo estoy pidiendo. ¿Sí? Pero para eso yo tengo que tener un intermediario que es el que se encarga en distribuir cuál es la tarea que va a tener el servidor uno, que es el servidor Jonathan, Sergio, que es el servidor 2 y Olga, que es el servidor 3. Bien, entonces ese intermediario se llama un balanceador de carga. Las ventajas, pues que se aprovecha el máximo rendimiento y hay alta disponibilidad porque la capacidad de Jonathan no va a ser del 100% que voy a ocupar, sino que voy a ocupar, por ejemplo, un 10, de Sergio voy a ocupar un 10 o de Olga voy a ocupar un 10. ¿Sí? Es decir, que ustedes pueden recibir más peticiones porque la capacidad que ustedes tienen, ¿sí? No se ha ocupado. Bien, pero los riesgos están en la parte de la complejidad en la sincronización de los datos, ¿no? La idea es que así como yo con el balanceador me encargo de distribuir cuál es la carga que tienen los tres, ¿sí? Eh, eso tiene que ser importante, perdón, tiene que ser importante en que ustedes cuando me entreguen las respuestas, ¿sí? Esos datos lleguen de manera adecuada, ¿no? O sea, de que todos me entreguen lo que yo necesito y no me entreguen eso por retazos o me lo entreguen mal. El activo pasivo. Un servidor opera mientras que el otro está en espera. Si falla el activo, el pasivo entra de manera automática. ¿Listo? Ventaja, pues es que es más fácil, ¿no? Implementarlo, utilizarlo. El riesgo, pues de que hay un dispositivo o uno de los elementos del servidor que no se está utilizando. Se está esforzando mucho, ¿sí? Y el otro no está haciendo completamente nada. Bien, entonces acá tenemos nosotros una descripción de cómo es el funcionamiento del clúster. Entonces, los clientes hacen las solicitudes, el balanceador es el que distribuye el tráfico, el clúster de servidores tiene varios nodos y este es el que se encarga de distribuir quién resuelve qué para poder entregar esa respuesta a esa solicitud. ¿Sí? Dentro de este balanceador de carga, entonces tenemos diferentes funcionalidades, ¿sí? En donde está lo que es la parte del almacenamiento compartido, los datos compartidos, cómo se hace ese monitoreo de esa gestión, para poder controlar y supervisar cómo es que se está haciendo el manejo de la información. ¿Sí? Y en el clúster de servidores, pues se tiene todo lo que es la parte de recuperación ante fallos. Si alguno de estos falla, pues el otro responde, listo, y responde y lo hace de manera automática. Entonces acá tenemos lo que es el clúster, como acabamos de hablar, que es un grupo de servidores que funcionan con un solo sistema. Su objetivo principal es mejorar la disponibilidad y escalar la capacidad de procesamiento. Clúster de alta disponibilidad evita interrupciones mediante servidores en reserva que entran cuando falla un activo. Clúster de balanceo de carga distribuye los usuarios y solicitudes entre múltiples servidores para optimizar el rendimiento. Clúster de alto rendimiento procesamiento intensivo dividiendo tareas entre varios servidores trabajando en paralelo. El usuario ve un sistema, pero pues detrás cada uno de estos servidores funcionan de manera continua, ¿no? Distribución de la información, entonces el flujo sigue la secuencia. El cliente, balanceador de carga, servidores, que es lo que estábamos nosotros describiendo acá. ¿Sí? Gestión de redundancia y alta disponibilidad. Entonces la inteligencia del sistema reside en cómo se genera la redundancia y la conmutación automática.
Mediante estos tres elementos, mediante monitoreo continuo, detectar fallas en tiempo real mediante sistemas de supervisión, el failover automático, cambio automático de servidor cuando uno falla, orquestación inteligente de sirve que un servidor responde según la disponibilidad y la carga. Acá tenemos nosotros otro tema importante, otro tema fundamental que es lo de la parte de la virtualización, ¿sí? Y es que en los servidores se pueden crear múltiples máquinas virtuales dentro de un hardware físico, ¿sí? Esto permite maximizar recursos y aislar sistemas. Entonces, para que esto funcione, hay un intermediario que se llama el hipervisor, ¿sí? Que es el que se encarga en hacer, hacer esa conversión de la información entre cada uno de los sistemas operativos. Tipo uno que va directo sobre el hardware, que está bajo estos software, que es el VMware y el Hyper-V, hay varios. El tipo 2 que es sobre el sistema operativo. Las ventajas que tiene la virtualización es que se mejora el uso de los recursos, ¿no? Es decir, que mediante un mismo procesador, una misma memoria RAM, ¿sí? Mediante todo ese tipo de cosas, yo puedo manejar servidores tipo Windows, tipo Linux o tipo iOS para eh, optimizar o utilizar de manera adecuada los recursos que tienen estas máquinas, ¿no? Aislamiento, cada máquina virtual puede funcionar de manera independiente. Escalabilidad, creación rápida de nuevas instancias. Si el servidor físico falla, todas las máquinas virtuales se caen. La solución, virtualización más clúster igual a alta disponibilidad. Conexión total. Entonces, un sistema robusto combina múltiples tecnologías trabajando en conjunto para garantizar disponibilidad, rendimiento y escalabilidad. ¿Sí? Hardware confiable, redundancia, clúster, virtualización y gestión inteligente. Acá están cada uno de los elementos que se tienen que tener en cuenta. Entonces, para garantizar de que eso funcione de manera adecuada, entonces en la parte del hardware se deben tener componentes redundantes y tolerantes a fallos. En la parte de redundancia, entonces duplicación de componentes críticos, clúster, grupos de servidores como un sistema, virtualización se debe tener varias instancias en el hardware físico, gestión inteligente se debe tener un monitoreo, ¿sí? Ante de todo esto, ¿sí? Y la verdadera alta disponibilidad surge de la integración inteligente de cada una de estas tecnologías. Entonces, acá tenemos nosotros un resumen del contenido, ¿sí? De la temática que se desarrolla en la presente semana, ¿sí? Que es objeto de las evidencias que tenemos por desarrollar. Entonces, como les dije hace un momento, esta parte es investigativa, ¿sí? Esta evidencia 4 y esta evidencia 3 que tenemos acá. Bien, ¿sí?